Bueno, hola, ¿cómo están? Continuando con la última parte del capítulo de tejido adamantino o esmalte dental, vamos a dar inicio a esta clase concentrada únicamente en la melogénesis, el mecanismo de formación del esmalte dental. Esta clase es muy importante porque les va a dar las bases a ustedes para que puedan comprender la fisiopatología de los trastornos del desarrollo del esmalte dental, como la melogénesis imperfecta o las hipoplasias adamantinas, para que puedan comprender lo que van a ver en patología bucal, como es la fisiopatología de la fluorosis dental, para que puedan comprender una de las causas que puede implicar el retraso en la erupción de un elemento dental. Todo eso lo van a poder entender mediante las bases que va a otorgarles este capítulo, esta parte del capítulo de esmalte dental, centrado exclusivamente en la comprensión, en el análisis del mecanismo de formación del esmalte dental. Entonces, en esta clase van a ver cada una de las etapas o periodos por las cuales atraviesa el ameloblasto como unidad funcional básica de este tejido adamantino, desde que es una célula totalmente indiferenciada hasta que se convierte en un ameloblasto totalmente diferenciado con su fenotipo secretor, capaz de depositar esta matriz orgánica para luego mineralizarla por el arrojamiento, el largamiento de iones de calcio y de fosfato que el mismo ameloblasto produce, van a terminar mineralizando, cristalizando esta matriz orgánica, el desarrollo del cristal, el alineamiento de los cristales de hidroxiapatita en el seno de los prismas va a terminar configurando ese esmalte prismático maduro, para luego, una vez terminado el espesor de esta sustancia diamantina ya mineralizada, una vez completado el esmalte en todo su espesor, estos ameloblastos terminarán involucionando y atrofiándose para formar parte, para fusionarse con las células del estrato intermedio y terminar convirtiéndose en el epitelio reducido del esmalte, que cumple una función importante hacia el final ya de la erupción del elemento dental. Eso lo van a ver en el momento preciso. El objetivo de esta clase entonces es describir a nivel estructural, ultraestructural y funcional cada uno de los ciclos vitales por los que transita el ameloblasto como unidad funcional de este tejido adamantino durante el proceso de amelogénesis. Entonces, en cada una de las etapas o en cada uno de los periodos por los cuales atraviesa el ameloblasto, desde que es una célula eh, indiferenciada, proveniente del epitelio interno del órgano del esmalte hasta que se convierte en un ameloblasto maduro, secretor, y finalmente termina evolucionando. Gran parte de la población muere por apoptosis y la población restante, que representa el 50% del total, termina atrofiándose, fusionándose con el estrato intermedio para formar el órgano reducido del esmalte dental. Por cada una de esas etapas vamos a analizar las características estructurales, ultraestructurales de este ameloblasto y las propiedades funcionales que va adquiriendo en cada estadio de ese ciclo vital. Entonces, las características estructurales son todas aquellas que las vamos a poder resolver por microscopía óptica. Las características ultraestructurales no podemos divisarlas con microscopio óptico por el poder resolutivo que tiene el microscopio óptico, que no es más de 0,2 micras. Por lo tanto, las características ultraestructurales son todas aquellas propiedades morfológicas y estructurales del ameloblasto que voy a poder resolverlas por microscopio electrónico de transmisión.
Cada uno de estos cambios morfológicos que va adquiriendo el ameloblasto en cada uno de los periodos o etapas de este ciclo vital le va a otorgar propiedades funcionales diferentes que van a ir viéndolas progresivamente a lo largo de la clase. Entonces, como habíamos dicho en la etapa inicial, en la clase anterior, habíamos dicho que los ameloblastos son células que se originan del epitelio interno del órgano del esmalte. Todo esto es el órgano del esmalte. El órgano del esmalte estaba formado por tres estratos o tres capas celulares. Por un lado, el epitelio externo del órgano del esmalte, que es todo lo que estoy señalando. Luego tenemos el estrato intermedio, que es la población de células aplanadas, tipo epitelio escamoso, que separa el epitelio externo del epitelio interno del órgano del esmalte, que es todo esto. Entonces, esta capa de células que estoy señalando corresponde al epitelio interno de este órgano y serán estas células las que se diferencien en ameloblastos. Recuerden que este órgano del esmalte no es más que una proliferación localizada del epitelio bucal. Todo esto que estoy señalando es el epitelio bucal. Una proliferación localizada y aislada de este epitelio va a dar origen entonces a este órgano del esmalte, ¿sí? En el cual se reconocen tres grupos celulares. Por un lado, el epitelio externo, el estrato intermedio y el epitelio interno, que tiene una función muy importante, que es la de diferenciarse en ameloblastos. Como ustedes ven, el órgano del esmalte está relacionado topográficamente con la papila dentaria. La papila dentaria es la que va a formar el futuro complejo dentino-pulpar. Es un tejido de origen ectomesenquimático, o sea, las células que vamos a encontrar en esta estructura son todas de origen ectomesenquimático, es tejido conectivo. Entonces ustedes ven que el epitelio interno del órgano del esmalte, que es el que va a dar origen a los ameloblastos, es una capa de células que está en íntimo contacto con esta papila dental, y el contacto no es directo, es indirecto. ¿A través de qué? A través de una membrana basal, que es la línea que estoy señalando, también llamada lámina basal, que está formada por laminina, fibronectina, entactinas, paransulfato, y obviamente está formada por colágeno, siendo el tipo más importante en la composición de esta membrana basal el colágeno tipo 4. Como ya saben, el colágeno tipo 4 es uno de los constituyentes más importantes de todas las membranas basales que encontramos en un organismo. Bueno, entonces la melogénesis es el mecanismo de formación del esmalte. Este proceso de desarrollo del esmalte dental cursa en dos etapas, que por un lado corresponde a la elaboración de la matriz orgánica, conformada por este conjunto de proteínas estructurales secretadas por el ameloblasto, que ustedes recordarán son las amelogeninas, las amelinas, las ameloblastinas, la tuftelina, la parvalbúmina. Todas estas proteínas forman esta matriz orgánica que a medida que se va formando, se va mineralizando concomitantemente. No es la elaboración de la matriz y la mineralización de la misma no son etapas sucesivas. No es que primero se elabora la matriz y luego se mineraliza. No, se va formando y se va mineralizando concomitantemente. Pero por motivos didácticos es que el estudio de este proceso ha sido dividido en estas dos etapas: la elaboración de la matriz orgánica y la mineralización inmediata de esta matriz orgánica, que implica dos grandes pasos. Por un lado, la formación, la nucleación y el crecimiento del cristal de hidroxiapatita, y en el crecimiento de este cristal las proteínas, sobre todo las amelogeninas, cumplen un papel fundamental para mediar el correcto crecimiento del cristal. El cristal tiene que crecer fundamentalmente a lo largo, en sentido longitudinal. No debe existir un crecimiento
importante a nivel lateral, ni tampoco debe darse la fusión de estos cristales y mucho menos la fractura del cristal, que ya lo había mencionado en la clase anterior, y en ese papel de evitar la fusión de los cristales, de evitar la fractura del cristal en crecimiento y mediar un crecimiento óptimo del mismo en la longitud adecuada, cumple un rol fundamental las amelogeninas, de ahí que representan el 90% de la composición de esta matriz orgánica durante el desarrollo de esta sustancia llamada esmalte. Y bueno, la segunda etapa de este proceso de mineralización involucra la remodelación de la matriz orgánica. Esta remodelación se da gracias a un conjunto de proteínas de naturaleza enzimática, como son las metaloproteasas, también interviene la fosfatasa alcalina y otras enzimas que lo que van a hacer es consumir, ir degradando progresivamente, absorbiendo progresivamente el contenido orgánico. ¿Y cuál es el contenido orgánico del esmalte? Como ya saben, es el agua y son estas proteínas estructurales de la matriz orgánica que una vez que la sustancia se va mineralizando, estas enzimas van a ir degradando, van a ir consumiendo esta matriz orgánica hasta llevarla a su mínima expresión que, como ya saben, la suma de agua y de proteínas en el esmalte maduro no sobrepasa el 5%, ¿no? Y la matriz inorgánica es la que predomina, representando el 95% de esta sustancia en un esmalte ya maduro. Entonces, la remodelación de esta matriz orgánica por proteínas de naturaleza enzimática va a permitir la maduración del cristal de hidroxiapatita. Bueno, entonces, en el proceso de amelogénesis tienen que saber que además del ameloblasto, que es la unidad funcional, tanto estructural y ultraestructural, para la conformación de este tejido, de esta sustancia adamantina, ya saben que estos ameloblastos que van a secretar esta matriz orgánica que luego se mineraliza por iones de calcio y de fosfato que ellos mismos liberan, provienen del epitelio interno del órgano del esmalte. Son células que alcanzan un altísimo grado de especialización, pasando desde células completamente indiferenciadas con alta actividad mitótica a convertirse en células diferenciadas maduras con un fenotipo secretor, donde pierden su capacidad de dividirse por mitosis, pero adquieren la función de secretar en gran abundancia proteínas que van a formar esta matriz orgánica y además de desarrollar una estructura altamente especializada, el proceso de Tomes, que es el responsable netamente de la formación del prisma del esmalte. Ese esmalte prismático se genera gracias a esta estructura especializada del ameloblasto secretor llamado proceso de Tomes. Pero en este proceso de diferenciación del ameloblasto cumple un papel esencial la dentina, y a partir de ello, o es gracias a esto, gracias a la intervención de la dentina, que la diferenciación del ameloblasto comienza en el futuro vértice cuspidio o en el futuro borde incisal del germen dental, y desde ahí la diferenciación de estas células va progresando hasta las asas cervicales de la corona. Son estas asas cervicales las que van a marcar el extremo digamos, de la posición adamantina, ya que las células del epitelio interno del órgano del esmalte llegan hasta ese nivel, llegan hasta las asas cervicales, y son ellas entonces, serán los extremos de estas asas las que definan la extensión del esmalte aposicionado, o sea, el límite hasta donde tiene que depositarse esmalte. Entonces, el depósito de esmalte va a seguir la dentina en crecimientos. La dentina cumple un papel importante en la diferenciación de los ameloblastos, y para que se forme dentina es muy importante el papel del ameloblasto. El ameloblasto inmaduro en el estadio de preameloblasto le aporta un factor de crecimiento a las células indiferenciadas, a las células de esta papila dental, a diferenciarse en odontoblastos.
Y estos odontoblastos, una vez formados, comenzarán a depositar dentina, ¿no? La dentina, una vez formada, va a significar una señal para que empiecen a diferenciarse los ameloblastos. Este proceso de diferenciación, recuerden, comienza en el futuro vértice cuspidio, en el futuro borde incisal, y desde ahí va progresando, siguiendo la dentina en desarrollo, va progresando hasta las asas cervicales. Bueno, entonces el ciclo vital de los ameloblastos es el siguiente. Como les dije, estas son células que atraviesan una serie sucesiva de etapas que le va a llevar desde una célula completamente indiferenciada a ser una célula diferenciada, madura, con capacidad secretora, para luego convertirse en una célula absortiva, donde finaliza su proceso de maduración y finalmente ser un ameloblasto involutivo, un ameloblasto atrófico que termina fusionándose con las células del estrato intermedio. Ya no se distinguen ameloblastos de estrato intermedio, todo eso es una mezcla de células que cumple un papel importante en la erupción del elemento dental. Entonces, los ameloblastos pasan por 6 etapas, que son inicialmente la etapa morfogénica o preameloblasto. Esta célula tiene o presenta por su extremo proximal prolongaciones citoplasmáticas que le permiten establecer interacciones directas con las células de la papila dental, ¿sí? Y esta interacción va a permitir el intercambio de factores de crecimiento, con lo cual se logra factores de crecimiento que reciben las células de la papila dental para diferenciarse en odontoblastos, y estos preameloblastos adquieren factores de crecimiento de esos preodontoblastos que le van a permitir a ese preameloblasto seguir en su proceso de diferenciación. La segunda etapa de este ciclo vital de los ameloblastos es una etapa de organización o diferenciación, donde ya se reconoce un ameloblasto joven con capacidad secretora incipiente. ¿Por qué incipiente? Porque es una etapa en la que recién el ameloblasto experimenta este cambio de polaridad y comienza a iniciarse la secreción, la síntesis y secreción de las proteínas de esta matriz orgánica, fundamentalmente las amelogeninas. Las amelogeninas son las primeras proteínas que comienzan a ser segregadas, y eso se da en el ameloblasto joven, ¿sí? Una vez que este ameloblasto adquiere este fenotipo inicial de diferenciación, por señales adicionales que va recibiendo, comienza el periodo de secreción, es decir, es una célula que cambia de polaridad totalmente, y cuando cambia de polaridad adquiere el fenotipo secretor maduro, convirtiéndose entonces en un ameloblasto secretor maduro. Este ameloblasto secretor maduro presenta como característica esencial el desarrollo de este proceso de Tomes, esta prolongación citoplasmática llamada proceso de Tomes, que es esencial en la formación del prisma, del esmalte prismático. Sin proceso de Tomes no puede haber formación de prismas, ¿sí? Y bueno, una vez que se sintetiza toda esta matriz orgánica, la misma se mineraliza, formando la sustancia cristalina, y estos cristales se organizan formando a su vez la estructura prismática y por lo tanto el esmalte maduro. El ameloblasto pasa a un estadio absortivo, donde básicamente su fenotipo va a ser secretor, sí, pero ya no va a secretar proteínas estructurales, sino por el contrario, su función ahora va a ser secretar un conjunto de proteínas de naturaleza enzimática que se van a encargar de ir degradando, de ir consumiendo progresivamente o absorbiendo progresivamente esa matriz orgánica para darle espacio al crecimiento de la sustancia inorgánica y por lo tanto el crecimiento del cristal.
Y una vez que se logra la mineralización de esta sustancia orgánica y este componente mineral alcanza el 95%, que es lo que tiene que alcanzarse para hacer el tejido más duro del organismo, propiedad física del esmalte, como recordarán, entonces esta célula pasa finalmente a un periodo de protección donde se convierte en un ameloblasto involutivo, atrófico, que se fusiona con las células del estrato intermedio, conformando el epitelio reducido del órgano del esmalte, que cumple un papel esencial para mediar la erupción del elemento dental en cavidad bucal. Bueno, entonces en este esquema ustedes pueden ver los distintos estadios o periodos del ciclo vital de un ameloblasto. El preameloblasto, que es la célula que proviene directamente del epitelio interno del órgano del esmalte. Este es un esquema que representa el estadio de campana de un germen dental. En un estadio de campana tenemos la papila dental, recuerden, de origen ectomesenquimático. Esta papila dental es la que da origen al complejo dentino-pulpar. Las células de esta papila dental se van a diferenciar primeramente en preodontoblastos, finalmente en odontoblastos maduros, y estos odontoblastos sintetizan entonces esta sustancia que se mineraliza a sí mismo llamada dentina. La dentina cumple un papel importante para la diferenciación de los ameloblastos. Los ameloblastos, recuerden, su diferenciación se inicia acá, en el vértice cuspidio, o en el futuro vértice cuspidio o futuro borde incisal del germen dental, del germen en desarrollo, y desde aquí el desarrollo del esmalte va progresando sucesivamente hasta llegar acá a las asas cervicales. Entonces acá vamos a reconocer el órgano del esmalte en toda esta zona. Tenemos el epitelio interno del órgano del esmalte formado por esa capa de células de color verde. La capa de células, la hilera de células que encontramos por dentro de esta hilera verde representan ya los ameloblastos en las distintas o sucesivas etapas de diferenciación. Tenemos por un lado los preameloblastos, que los vamos a encontrar acá siempre, al menos en esta etapa del desarrollo. Estos preameloblastos ya no los vamos a tener acá, los vamos a tener acá a nivel de la región cervical del germen dental o a nivel de las asas cervicales. ¿Por qué? Porque recuerden que la diferenciación comienza acá. Entonces, en este estadio yo ya voy a tener avanzada la diferenciación. Entonces, los ameloblastos más diferenciados con su fenotipo secretor especializado los vamos a tener acá, a nivel del futuro vértice cuspidio o futuro borde incisal. Y los preameloblastos, que son células indiferenciadas todavía, las vamos a tener a nivel del área cervical. Entonces, este preameloblasto luego, por señales que recibe de la papila dental, se va a diferenciar en un ameloblasto, se va a transformar en un ameloblasto joven. Recuerden que el ameloblasto joven es una célula que ya adquiere capacidad secretora, pero esa capacidad secretora es incipiente todavía, ¿sí? Y se traduce únicamente en la síntesis de amelogeninas. Es una célula que conserva todavía capacidad de mitosis, pero esa capacidad de dividirse por mitosis no es tan intensa como la que exhibe el preameloblasto. El preameloblasto es una célula indiferenciada totalmente, no tiene capacidad secretora, esta célula no secreta absolutamente nada, no está todavía apta para secretar proteínas o sustancia orgánica. Es una célula que su única función es replicar su material genético y dividirse por mitosis y ser la fuente que va aportando células para diferenciarse en ameloblastos maduros. Entonces, este preameloblasto posteriormente pasa a un periodo de ameloblasto joven por señales que recibe de la papila dental. Este ameloblasto joven entonces conserva todavía capacidad de dividirse por mitosis, pero ya esa capacidad de dividirse por mitosis no es tan prominente y ya adquiere inicialmente una función secretora que se traduce únicamente en síntesis de amelogeninas. Después este ameloblasto joven, como sigue recibiendo señales de la papila dental, se va a transformar en un ameloblasto secretor, donde ya cambia la polaridad de esta célula. Como ustedes ven,
el cambio de polaridad indica que desarrolla un polo secretor a nivel de su extremo proximal, y dentro de este cambio de polaridad implica que el núcleo y las organelas, en este caso las mitocondrias sobre todo, se dirigen, se desplazan hacia el polo distal de esta célula, mientras que el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso son organelas que se van a distribuir, van a migrar hacia el polo proximal, ¿sí? Y sobre todo esta célula muestra un amplio desarrollo de estas dos organelas, el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso, que cumplen una función esencial en un ameloblasto secretor, ¿no? Luego este ameloblasto secretor se convierte en un ameloblasto secretor maduro, totalmente diferenciado, o alcanzó, digamos, su máximo nivel de especialización. ¿Y yo cómo me doy cuenta de que ese ameloblasto alcanzó su máximo nivel de especialización? Bueno, me voy a dar cuenta por esto, porque es una célula que fue capaz de emitir esta prolongación citoplasmática llamada proceso de Thomes, que tiene una forma cónica, ¿sí? Con dos vertientes. Cada vertiente exhibe una morfología distinta. Tenemos una vertiente o polo secretor rugoso formado por invaginaciones, que tiene una función diferente a la función que cumple este polo secretor de acá, que se caracteriza por estar formado por una membrana lisa, ¿sí? Entonces, cuando yo observo esta estructura llamada proceso de Thomes, yo puedo decir que este ameloblasto alcanzó su máximo nivel de diferenciación. Más adelante vamos a ver qué función cumple esta vertiente secretora y qué función cumple esta otra vertiente secretora del proceso de Thomes. Una vez que el ameloblasto comenzó ya a mineralizar, a depositar iones minerales sobre esta matriz orgánica y dio paso al crecimiento del cristal y la formación de los prismas, o la conformación del esmalte prismático, y el esmalte comienza ya a crecer en espesor. Entonces esta célula termina achatándose para dar espacio justamente al crecimiento del cristal, y por lo tanto a la conformación de ese esmalte prismático. Esta célula pasa de ser una célula alargada, como ven acá, a ser una célula achatada, con un extremo a nivel de su polo proximal, un extremo o una superficie invaginada, llena de prolongaciones celulares tipo digitaciones, similares a las de un osteoclasto. Justamente, ¿por qué? Porque deja de ser un ameloblasto secretor para convertirse en un ameloblasto ya envejecido, se podría decir, en la etapa final de su proceso de maduración, donde se convierte en un ameloblasto absortivo. ¿Y por qué es absortivo? Porque en esta etapa, en este estadio, esta célula va a empezar a expresar, a sintetizar y secretar proteínas enzimáticas que le van a permitir ir consumiendo, ir absorbiendo la matriz orgánica, la va remodelando y va favoreciendo el crecimiento del cristal. Una vez que cumple con esa función, esta célula entonces va a terminar convirtiéndose en un ameloblasto involutivo, si ven, un ameloblasto reducido de tamaño, donde termina mezclándose con las células del estrato intermedio, que las tenemos acá, y conformando finalmente el epitelio reducido del órgano del esmalte. Entonces, empezando por el primer estadio del ciclo vital del ameloblasto, hicimos un resumen en la diapositiva anterior. Vamos a hablar un poquito de una manera más profundizada de cada uno de estos estadios por los cuales pasa el ameloblasto. El primer estadio entonces es el estadio de preameloblasto o etapa morfogénica. Este preameloblasto, ¿de dónde proviene? Bueno, proviene directamente del epitelio interno del órgano del esmalte. Morfológicamente, ¿cómo las voy a ver estas células al microscopio óptico? Bueno, las voy a observar como células cilíndricas bajas o células cúbicas, donde el núcleo es bastante voluminoso. Como ustedes ven, abarca gran parte de este espacio citoplasmático,
y las organelas están distribuidas alrededor de este núcleo sin ninguna orientación particular o específica, ¿sí? Es una célula que no tiene desarrollo de polaridad todavía, es una célula indiferenciada totalmente, y como es una célula indiferenciada, es una célula que tiene alta capacidad para dividirse por mitosis. En este estadio, esta célula lo único que hace es expresar toda la maquinaria molecular que le permite replicar su material genético para posteriormente dividirse por mitosis, ¿sí? En este estadio, este preameloblasto, que recuerden, es una célula que proviene del epitelio interno del órgano del esmalte, y es una célula que a nivel de su extremo proximal, este va a ser el extremo proximal, este es el extremo distal. Recuerden cómo defino extremo proximal, extremo distal. El extremo proximal del preameloblasto se llama proximal porque es la parte de la célula que se relaciona topográficamente o que se acerca a la papila dental, ¿sí? Entonces el extremo del ameloblasto que se aproxima a la papila dental o a la conexión amelodentinal, a la futura conexión amelodentinal, es el extremo proximal. Este será el extremo distal del preameloblasto porque es la superficie de esta célula que se aleja de la papila dental y que conecta directamente con el estrato intermedio. Ahora, este extremo proximal de este preameloblasto emite, la literatura describe que emite largas prolongaciones que aquí no están esquematizadas, pero imagínense que esta superficie va a emitir largas prolongaciones citoplasmáticas a manera de dedos de guantes. Esas prolongaciones ingresan entonces por la lámina basal que separa el epitelio interno del órgano del esmalte de la papila dental, ingresa hacia esta matriz de la papila dental y establece conexiones directas con los futuros odontoblastos, los famosos preodontoblastos, y esta interacción, esta comunicación que se establece entre el preameloblasto y el preodontoblasto permite el intercambio de señales. Por ejemplo, el preodontoblasto le aporta factores de crecimiento a esta célula como factor de crecimiento epidérmico y factor de crecimiento derivado de plaquetas, mientras que esta célula, el preameloblasto, le aporta factores de crecimiento al preodontoblasto del tipo de factor de crecimiento fibroblástico y transforming growth factor beta. Justamente una de las funciones relevantes del preameloblasto es aportar esta molécula, el transforming growth factor beta, o factor de crecimiento transformante beta en español. Esta citoquina es un factor de crecimiento que le permite a las células estegmesenquimales de la papila dental diferenciarse primero en preodontoblasto, y por adicionales factores de crecimiento, este preodontoblasto va a terminar diferenciándose en un odontoblasto maduro, la célula que va a depositar esta matriz orgánica de la dentina, que luego se mineraliza y va a formar la dentina madura. Bueno, este preameloblasto entonces es la célula protagónica de este primer periodo del ciclo vital de un ameloblasto llamado periodo morfogénico. El momento del desarrollo en el que vamos a tener estas células es en el estadio de campana, a nivel cerca del asa cervical. Ahí las vamos a encontrar. Si yo tomo o obtengo un corte histológico de un germen dental durante el estadio de campana, dónde voy o en qué zona topográfica de ese germen voy a encontrar entonces estos preameloblastos. Los voy a encontrar a nivel del asa cervical o cerca del asa cervical. Bueno, estas células establecen una fuerte interacción con las células ectomesenquimáticas de la papila dental, interacción que se conoce como epitelio-ectomesénquima. Esta interacción epitelio-ectomesénquima es fundamental para dar forma a la conexión amelodentinal y dar forma a la corona. Recuerden que la morfología que va a tomar la conexión amelodentinal varía en función de la forma y el tamaño de cada elemento dental. Entonces, en esa morfología es fundamental esta comunicación inicial que yo les dije que se establece entre el preameloblasto y las células de esta papila dental, estas células ectomesenquimáticas. Entonces, esta interacción se denomina interacción epitelio-ectomesénquima y se da gracias a las largas prolongaciones citoplasmáticas que emite el extremo proximal del preameloblasto.
Como les mencioné, los preameloblastos, bueno, aquí les queda para que ustedes puedan estudiar, son células cilíndricas bajas desde el punto de vista morfológico, con un núcleo ovalado grande. El aparato de Golgi y los centriolos los vamos a divisar, los vamos a encontrar hacia el extremo distal. El extremo distal, recuerden que es aquel que limita topográficamente con las células del estrato intermedio. Y bueno, el epitelio interno del órgano del esmalte se separa entonces de la papila dental por esta lámina basal. La lámina basal, como toda membrana basal, está constituida de laminina, entactina, colágeno 1, 4, 6 y fibronectina, siendo el componente colágeno más importante el colágeno 4. ¿Qué tipo de moléculas produce este preameloblasto? Bueno, la literatura describe que este preameloblasto es una célula que puede iniciar la expresión y la secreción de estas tres proteínas, la tuftelina, la cialofosfoproteína dendrinaria o DSP y la TPasa dependiente de calcio. Estas proteínas, sobre todo estas dos, la tuftelina y la cialofosfoproteína dendrinaria, son fundamentales en el inicio, en el desarrollo de esta conexión amelodentinal. Son importantes en mediar la hipermineralización de esta futura conexión amelodentinal. Bueno, el preameloblasto, gracias a las señales que recibe del preodontoblasto, recuerden, las señales que recibía son factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento derivado de plaquetas. Entonces, esos factores de crecimiento le van a permitir a ese preameloblasto convertirse en un ameloblasto joven. Un ameloblasto joven es un ameloblasto que ya muestra un fenotipo secretor incipiente todavía, es un fenotipo secretor que todavía le falta alcanzar mayor nivel de especialización. Por eso se llama ameloblasto joven, porque su fenotipo secretor se traduce exclusivamente en el inicio de la síntesis de amelogeninas. Desde el punto de vista histológico, esta célula al microscopio óptico las vamos a ver como células morfológicamente cilíndricas altas, ya no son células cilíndricas bajas o cúbicas como eran los preameloblastos. Estas células ya muestran un alargamiento de su cuerpo. Además, son células que ya exhiben una polarización de su citoplasma. ¿Qué significa esto? Que el núcleo y determinadas organelas, sobre todo las mitocondrias, se van a desplazar hacia el extremo distal de esta célula, mientras que el retículo endoplasmático, que es abundante ya en esta célula, comienza ya a ser abundante, y el aparato de Golgi se tienden a desplazar hacia el extremo proximal de esta célula, que estaría por acá. Entonces es una célula que ya muestra un cambio de morfología, es una célula alargada, cilíndrica alta, con un citoplasma polarizado. Se localizan enseguida de los preameloblastos y son células que están ya dispuestas, muestran una disposición bastante particular, bastante especializada. Son células dispuestas en empalizada, como ven acá, dispuestas en un solo estrato organizado. Una célula, es decir, un ameloblasto joven se relaciona con otro ameloblasto joven por ambos lados gracias a estas especializaciones de contacto o complejos de unión, que va a expresar dos a nivel del extremo distal y dos a nivel del extremo proximal. Las que están ubicadas acá en el extremo proximal del ameloblasto joven son uniones permeables que permiten el paso de iones o el intercambio de sustancias. Son estructuras permeables. Mientras que estas uniones o estas especializaciones de contacto que las va a expresar el ameloblasto a nivel de su extremo distal son uniones de tipo zonulares, que por lo tanto son impermeables, no permiten el paso o el intercambio de sustancias desde el espacio intrameloblástico. Bueno, entonces el ameloblasto joven es una célula
que representa la etapa de organización o diferenciación. Es una célula que presenta un fenotipo secretor incipiente. ¿Y dónde las vamos a encontrar? Durante el periodo de campana del germen dental, las vamos a encontrar adyacentes a los preameloblastos. Entonces es importante que recuerden que las células del epitelio interno del órgano del esmalte inducen, ¿no es cierto?, a las stem cell mesenquimales o células mesenquimáticas de la papila dental a diferenciarse en odontoblastos gracias a este factor de crecimiento que le aporta el epitelio interno del órgano del esmalte y por ende los preameloblastos, este factor de crecimiento llamado transforming growth factor beta. Entonces el preameloblasto o el epitelio interno del órgano del esmalte secretan transforming growth factor beta. Esa citoquina va a inducir a estas células mesenquimáticas de la papila dental a diferenciarse en odontoblastos. Estos odontoblastos, entonces ya diferenciados, comienzan a formar la dentina, y esta dentina que comienza a depositarse gracias a los odontoblastos da inicio a la inversión de la corriente nutricia. ¿Por qué? Porque el preameloblasto es una célula que recibe la nutrición gracias a los capilares provenientes de la papila dental, pero ya en el estadio de ameloblasto joven, estas células, estos ameloblastos con fenotipo secretor incipiente, ya no reciben la nutrición de la papila dental. ¿Por qué ya no reciben la nutrición de la papila dental? Porque las señales que le emitió el preameloblasto a la papila dental hicieron que se diferencien estos odontoblastos a partir de las células stem mesenquimales. Estos odontoblastos, una vez formados, inician entonces el depósito de dentina. La dentina va a ser una especie de puente, una especie de obstáculo que no permite que estas células, estos ameloblastos jóvenes, no pueden adquirir los nutrientes directamente de la papila dental. Entonces esto da lugar a que se produzca la inversión de la corriente nutricia. Entonces estos ameloblastos van a recibir los nutrientes a partir de los capilares del saco dentario. Estos capilares van a llegar a los ameloblastos jóvenes para darle la nutrición que necesitan a través del epitelio externo del órgano del esmalte, imaginándose por el estrato intermedio y llegando o accediendo a estas células. Bueno, ¿qué características tiene este ameloblasto joven? Bueno, ya les dije, son ameloblastos que cambian de aspecto, cambian de polaridad, ¿no? Su citoplasma se polariza, y desde el punto de vista morfológico son células cilíndricas altas. En este estadio ya la lámina basal desaparece o comienza a desaparecer. La lámina basal, recuerden, es la estructura que en este caso separaba el epitelio interno del órgano del esmalte o los preameloblastos de las células de la papila dental. Esta lámina basal, recuerden que estaba formada por colágeno tipo 4, colágeno 6, colágeno tipo 1, entactinas, lamininas, fibronectinas. Y esta lámina basal en este momento ya comienza a desaparecer. ¿Por qué? Porque empieza ya a depositarse dentina por parte de los odontoblastos. Bueno, a partir de esta etapa entonces, de esta etapa de organización-diferenciación, comienza una intensa síntesis y secreción de proteínas del esmalte. El ameloblasto joven va a iniciar la síntesis de la matriz orgánica con el aporte de amelogeninas. Como ya les había mencionado, es una célula que conserva todavía su capacidad de dividirse por mitosis, pero esta función o esta propiedad es un tanto atenuada, no es tan desarrollada esa capacidad de dividirse por mitosis como sí la tiene en su máxima expresión el preameloblasto. Entonces, este sería el esquema de un ameloblasto joven. Es una célula, recuerden, desde el punto de vista morfológico, lo puedo determinar por microscopía óptica, ver la morfología de esta célula. Es una célula cilíndrica alta que muestra un cambio en la polaridad de su citoplasma. ¿Por qué? Porque el núcleo ya no lo voy a encontrar acá en el centro como ocurría en el preameloblasto, lo voy a encontrar desplazado hacia el extremo distal junto con las mitocondrias que van a estar por acá alrededor de este núcleo, y
voy a observar una polarización del retículo endoplasmático rugoso y del aparato de Golgi hacia el extremo proximal. El extremo proximal de esta célula es la que limita con la futura conexión amelodentinal. ¿Sí? El extremo distal de este ameloblasto joven es el que limita topográficamente con estas células del estrato intermedio, y en ambos extremos, en ambas membranas, tanto la del extremo proximal como la del extremo distal, esta célula va a expresar receptores para estos factores de crecimiento, para factor de crecimiento epidérmico, para factor de crecimiento fibroblástico y para factor de crecimiento derivado de plaquetas. Muy bien. Estos son receptores entonces para estos factores de crecimiento. ¿Quién le aporta estos factores de crecimiento a este ameloblasto? Se los aportan las células del estrato intermedio y se los aportan las células, en este caso, de la papila dental. ¿Sí? Bueno, una vez que se inicia entonces el proceso de síntesis de la matriz orgánica con las primeras proteínas en depositarse, que son las amelogeninas, estas amelogeninas provienen del ameloblasto joven, la célula descrita en la etapa anterior. Entonces, gracias a los factores de crecimiento que recibe este ameloblasto joven, le permiten pasar al siguiente estadio de diferenciación, que comprende la etapa formativa o de secreción, donde ya dejó de ser ameloblasto joven para ser un ameloblasto secretivo maduro, ¿sí? Entonces, este ameloblasto secretivo es una célula ya diferenciada totalmente, que perdió completamente su capacidad de dividirse por mitosis. Recuerden que el ameloblasto joven todavía conservaba esa propiedad de dividirse por mitosis. Acá no vamos a tener eso. El ameloblasto secretivo maduro, es una célula que perdió totalmente su capacidad de dividirse por mitosis, y es una célula que alcanza su máximo nivel de diferenciación. Desde el punto de vista morfológico es diferente al ameloblasto joven. ¿Por qué? Porque es una célula más larga, aumenta su diámetro longitudinal, se vuelve más estrecha en sentido transversal, sigue conservando esta polaridad del citoplasma, donde el núcleo y las mitocondrias se disponen hacia el extremo distal, sigue conservando estas especializaciones de contacto a nivel del extremo tanto distal como a nivel del extremo proximal. Es una célula bastante alargada que tiene aproximadamente 60 micras de longitud. Su citoplasma es intensamente basófilo. ¿Y por qué es intensamente basófilo? Porque como es una célula con un fenotipo secretor en su máxima expresión, va a contener gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, y este ergastoplasma, muy desarrollado, este retículo muy desarrollado, es el que le otorga esta intensa basofilia. Además, va a exhibir un núcleo voluminoso que está desplazado hacia el extremo distal de la célula. Este núcleo va a presentar una cromatina laxa. ¿Por qué va a ser una cromatina laxa? Y porque es una célula que ya perdió la capacidad de dividirse, entonces ya no replica su material genético, no necesita condensar esta cromatina para formar los cromosomas, porque ya no se divide por mitosis. Sí va a mostrar un nucleolo evidente. Todas estas características yo las voy a poder observar o las voy a poder distinguir con microscopio óptico, por el poder resolutivo del microscopio óptico, pero a nivel ultraestructural, esta célula, si yo la analizo, la estudio con microscopio electrónico de transmisión, voy a poder establecer su ultraestructura. ¿Y qué representa su ultraestructura? Bueno, todo su sistema organular. Entonces, a nivel organular, esta célula va a presentar abundantes mitocondrias que estarían localizadas alrededor del núcleo, hacia el extremo distal de la misma. Voy a observar un complejo de Golgi también desarrollado, pero en la zona central de la célula, y voy a encontrar un retículo endoplasmático rugoso abundante, voluminoso, que va a estar distribuido por todo el citoplasma, pero que va a estar sobre todo concentrado a este nivel, a nivel del extremo proximal. Voy a encontrar también un citoesqueleto desarrollado con filamentos o microfilamentos tanto de tubulina como de alfa-actina. Este citoesqueleto desarrollado es importante
para la diferenciación de esta célula y para que lleve a cabo su fenotipo secretor. ¿Sí? Es fundamental el desarrollo de este citoesqueleto. Y además, en esta célula voy a encontrar a nivel de su citoplasma, si la analizara con microscopio electrónico de transmisión, unos cuerpos granulares rodeados de membrana que están constituidos o que se encuentran conteniendo una sustancia granular llamados cuerpos adamantinos o cuerpos ameloblásticos. Estos cuerpos adamantinos son estructuras similares a un exosoma, ¿sí? Son vesículas rodeadas de membrana que contienen una sustancia amorfa. No se ha podido establecer del todo la naturaleza química de esa composición o de esos componentes que estarían en estos cuerpos adamantinos, pero se sobreentiende o se supone que básicamente este contenido es de naturaleza proteica y además se considera que estos cuerpos adamantinos, además de contener proteínas, contienen también sales minerales cálcicas en forma soluble. Entonces, estos cuerpos adamantinos los vamos a tener acá dispuestos a nivel del extremo proximal o polo secretor de este ameloblasto. Se van a terminar fusionando con esta membrana plasmática y al fusionarse van a terminar liberando su contenido hacia el espacio extracelular. Por lo tanto, el contenido de estos cuerpos adamantinos representa la matriz orgánica intracelular, ¿no? Ese contenido es el precursor de la matriz orgánica intracelular, que una vez que este cuerpo adamantino se fusiona con esta membrana basal, con esta membrana del extremo proximal de este ameloblasto, entonces va a vaciar su contenido al espacio extracelular, formando esta primera capa de sustancia adamantina amorfa que todavía no conforma estructura prismática y por lo tanto se denomina esmalte aprismático, porque inicialmente es una sustancia amorfa. Bueno, posteriormente este ameloblasto secretor maduro, una vez que depositó esa primera capa de matriz orgánica que comienza a cristalizarse, pero que todavía no conforma la estructura prismática, denominado esmalte aprismático. El momento en que esta célula entonces depositó esta primera capa de esmalte amorfo o esmalte aprismático, esto va a dar lugar a que este ameloblasto se desplace verticalmente hacia atrás para dar espacio entonces al crecimiento de esta matriz orgánica y por lo tanto a la cristalización de esta matriz orgánica. Recuerden que ni bien la célula deposita esta matriz orgánica, simultáneamente, concomitantemente, comienza a ser mineralizada por el agregado, la adición de iones de calcio y de fosfato que el mismo ameloblasto libera. Entonces, en el momento en que este ameloblasto retrocede verticalmente, es decir, se desplaza hacia atrás para dar espacio para el depósito de esta matriz orgánica y la mineralización de la misma, en ese momento esta célula desarrolla su máximo nivel de especialización que se traduce fenotípicamente en la formación de esta prolongación citoplasmática llamada proceso de Thomes, que tiene una forma cónica con dos vertientes, como les había mencionado inicialmente. Voy a reconocer una vertiente rugosa llena de interdigitaciones. Esta vertiente rugosa es la responsable de formar el esmalte de la cabeza del prisma, mientras que la vertiente lisa de esta estructura, de esta prolongación, va a ser la responsable de formar el esmalte de la cola del prisma. Ambas superficies van a permitir el acomodo o la posición en sentido perpendicular de los cristales de hidroxiapatita respecto a esta superficie. Entonces, la función que tiene este proceso de Thomes es muy importante porque es la responsable de orientar a los cristales de hidroxiapatita, los cuales se disponen perpendiculares a ambas superficies y son las responsables de formar el esmalte prismático. Si no existiera este proceso de Thomes, no se pudiera establecer la formación de este esmalte maduro, este esmalte prismático. Entonces, hablamos que este proceso de Thomes va a presentar dos polos secretores, un polo invaginado
que se especializa en formar el esmalte de la cabeza del prisma, y el polo secretor liso, que se especializa en formar el esmalte de la cola del prisma. Por su extremo distal, esta célula continúa relacionándose con las células del estrato intermedio, que son estas que estoy señalando. Como ven, son células similares a un epitelio escamoso. Y la literatura describe que cada una de estas células del estrato intermedio se relaciona al menos con 6 ameloblastos. Y esta relación es importante. ¿Por qué? Porque está descrito que las células del estrato intermedio son fundamentales en coordinar los desplazamientos que realiza esta célula durante su proceso aposicional. ¿Qué tipo de movimientos puede realizar entonces este ameloblasto secretor maduro? Puede realizar 3 tipos de movimientos: movimientos verticales hacia atrás, que van a dar espacio hacia adelante para que se deposite esta matriz y se permita el crecimiento del cristal. Va a realizar además movimientos laterales y en torsión, es decir, se mueve de un lado hacia otro y hace giros de alguna manera que van a permitir el crecimiento del cristal y la acomodación de estos cristales de hidroxiapatita en el seno de los prismas, ¿sí? Esos movimientos laterales y en torsión son fundamentales para permitir el crecimiento del cristal y para permitir la orientación de los cristales dentro del seno de cada prisma. Y se dice que estos movimientos laterales y en torsión que realiza este ameloblasto secretor maduro serían únicos de esta célula, ya que los movimientos verticales, basados en que la célula retrocede hacia atrás en sentido vertical para dar espacio al crecimiento de este cristal, de esta matriz orgánica cristalizada, son similares a los movimientos verticales que realizan los osteoblastos en la matriz ósea y los odontoblastos en el caso de la formación de dentina. Son similares a los movimientos que realizan esas células, mientras que los movimientos laterales y en torsión son movimientos específicos de estos ameloblastos secretores maduros. Bueno, una vez que el ameloblasto, entonces el ameloblasto secretor maduro con su proceso de Thomes, formó esta matriz orgánica y la mineralizó concomitantemente con el aporte de iones de calcio y de fosfato que dieron inicio a la formación del cristal. Este proceso de Thomes permitió la orientación correcta de estos cristales de hidroxiapatita en el seno de los prismas y la formación del esmalte tanto de la cabeza del prisma como de la cola del prisma. En definitiva, el proceso de Thomes es fundamental para que se forme el esmalte prismático, ese esmalte maduro. Entonces, una vez que se obtiene esa estructura, el ameloblasto secretivo maduro se convierte en ameloblasto absortivo. Entonces, esta etapa de maduración, ya de maduración tardía se podría decir, comienza después de haberse formado la mayor parte del espesor de la matriz del esmalte en el área oclusal o incisal. Recuerden que el ameloblasto alcanza su máximo nivel de diferenciación, implica adquirir ese proceso de Thomes. Ese es el máximo nivel de especialización que adquiere ese ameloblasto. Entonces, ese estadio comienza inicialmente, debuta, se podría decir, a nivel del área oclusal o a nivel del área incisal, como les dije, y desde ahí va progresando hacia las asas cervicales. Una vez entonces que se formó la mayor cantidad de espesor de la matriz del esmalte, entonces ese ameloblasto secretivo con su proceso de Thomes se va a transformar en un ameloblasto absortivo, va a cambiar de morfología y va a cambiar la polaridad de esta célula. Esta célula aumenta su diámetro transversal, ya no es tan alargada, ya no va a medir 60 micras de longitud, va a ser más achatada, va a ser más amplia a nivel transversal. Van a observar por microscopio electrónico de transmisión que el retículo endoplasmático rugoso y el Golgi disminuyen de volumen. Recuerden que en la célula, en el ameloblasto secretivo, estas estructuras, estas organelas las encontrábamos en abundante cantidad, muy voluminosas a nivel del extremo proximal. Bueno, en esta célula lo que vamos a encontrar es que tienden a desplazarse hacia el polo distal, disminuyen su volumen, disminuyen en número, las mitocondrias
que antes estaban en el polo distal, cambian su distribución, las vamos a encontrar ahora hacia el polo proximal. Entonces cambia otra vez la polaridad de esta célula. Las mitocondrias pasan desde el polo distal donde estaban en el estadio anterior y se ubican a este nivel, a nivel del polo proximal. Van a observar también que aumenta el número de lisosomas y de autofagosomas de esta célula. ¿Por qué aumenta el número de lisosomas? Y bueno, porque este ameloblasto absortivo va a adquirir la función de secretar enzimas lisosómicas, para poder absorber, para poder ir degradando la mayor cantidad de esa matriz orgánica que se traduce en agua y en proteínas, ¿no? Ese componente orgánico tiene que irse absorbiendo, tiene que irse remodelando para dar espacio al crecimiento del cristal de hidroxiapatita. Entonces, por esa razón, esta célula no va a mostrar cuerpos adamantinos o cuerpos ameloblásticos. Lo que va a mostrar en mayor cuantía serán lisosomas y autofagosomas. Como ven, el proceso de Tomes desaparece totalmente y lo que vamos a observar en esta célula es que la membrana del extremo proximal va a sufrir interdigitación, es decir, va a experimentar prolongaciones citoplasmáticas similares a las de un osteoclasto. Entonces el polo proximal va a emitir microvellosidades semejantes a las de un osteoclasto. ¿Por qué? Porque la función de este ameloblasto absortivo es similar a la del osteoclasto. Su función es degradar matriz orgánica, ¿no es cierto? Y bueno, entonces la función que va a tener este ameloblasto absortivo gracias a esta superficie llena de interdigitaciones es lograr eliminar el agua y eliminar la matriz orgánica mediante la liberación de enzimas lisosómicas, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué hace el ameloblasto en esta etapa absortiva? Bueno, va a cumplir tres grandes funciones. Por un lado, va a disminuir la producción de proteínas del esmalte, es decir, se siguen produciendo todavía proteínas de la matriz orgánica, de la matriz estructural del esmalte, como las amelogeninas, las ameloblastinas, las enamelinas, se van a seguir produciendo, pero en menor cuantía. Entonces disminuye la producción de esas proteínas estructurales y aumenta de manera abundante la síntesis de otras que son básicamente enzimas, son proteínas de naturaleza enzimática, como la ATPasa dependiente de calcio, que se va a encargar de regular el transporte de calcio desde el interior de la célula hacia el exterior para que se mineralice esa matriz orgánica en lo más posible. Va a aumentar la producción, expresión y producción de enzimas lisosómicas que van a actuar absorbiendo esa matriz orgánica, y fosfatasa alcalina, que también tiene la función de absorber esa matriz orgánica. Y además esta célula va a encargarse también de regular el transporte del calcio gracias a la expresión de ATPasa dependiente de calcio, que bombea esos iones de calcio desde el interior de la célula hacia el exterior, y gracias también a esta parvalbúmina. Esta parvalbúmina, recuerden que les había comentado en la clase anterior que es una proteína responsable de regular el transporte de calcio desde el interior de la célula hacia el exterior, y esto lo hace en la etapa de ameloblasto absortivo. Entonces, como ven, la regulación del transporte de calcio y de otros iones como el bicarbonato le dan la cualidad a esta célula de ejercer un sistema tampón que de alguna manera controla la desmineralización de esa matriz orgánica. ¿Por qué? Porque la emisión en abundante cantidad de estas enzimas lisosómicas que van a degradar esa matriz orgánica da lugar a que se reduzca el pH de manera dramática a nivel de esa matriz orgánica que está mineralizándose. Entonces, como está mineralizándose, la reducción de este pH por estas enzimas lisosómicas va a dar lugar a que también de alguna manera se desmineralice esa matriz orgánica que comienza a mineralizarse, a cristalizarse. Pero ese proceso va a ser regulado con el aporte de calcio gracias a la ATPasa dependiente de calcio y la parvalbúmina que expresa esta célula, y que van a hacer la función de sistema tampón, ¿no? De tratar de regular, de tratar de alzar el pH que se reduce por la acción de estas enzimas lisosómicas. De ahí que está descrito que durante el desarrollo del esmalte dental
no es recomendable, o sea, durante el desarrollo del germen dental, esto es en los primeros meses, en los primeros meses de vida, y durante el embarazo no es recomendable administrar iones de flúor, o no es recomendable la fluorización mediante la ingesta de flúor en el agua de bebida o en alimentos o en medicamentos. ¿Por qué? Porque está descrito que este flúor en esta etapa absortiva, donde el pH disminuye dramáticamente por la emisión abundante de enzimas lisosómicas que van a tener como función remodelar esa matriz orgánica para dar paso al crecimiento del cristal, tiene la desventaja de reducir el pH del micro medio ambiente, y si yo le agrego flúor, está descrito que este flúor aumentaría la reducción de ese pH, ¿no? Favoreciendo de esta manera la acidificación de este micro medio ambiente. Por esa razón es que la administración de flúor durante la etapa de desarrollo del germen dental, durante los primeros meses de vida del lactante, del neonato, pueden ser causa de fluorosis dental. Y bueno, tienen que saber además que en ese proceso de transición entre un ameloblasto secretor maduro y un ameloblasto absortivo, en esa transición desde que un ameloblasto secretor maduro se convierte en un ameloblasto absortivo, se produce el 25% de la muerte de estos ameloblastos, o sea, el 25% mueren por apoptosis y el otro 25% mueren a nivel del estadio madurativo, es decir, durante la etapa de absorción de esta matriz orgánica se produce otro 25% de muerte de estas células por apoptosis, quedando únicamente un 50% de ameloblastos en estadio absortivo, que se encargan de remodelar esta matriz orgánica gracias a la secreción de enzimas lisosómicas, fosfatasa alcalina. Esto va a acidificar el pH del micromedio ambiente, pero de alguna manera esa acidificación va a tratar de ser controlada mediante la emisión de iones de calcio y el transporte de iones de calcio desde el medio intracelular al extracelular gracias a la TPasa dependiente de calcio y la parvalbúmina. Bueno, una vez que se produce entonces la remodelación de la matriz orgánica y muere el 50% de la población de ameloblastos absortivos, sobreviene entonces el periodo de protección. Ameloblasto involutivo es una célula que ya muestra signos de atrofia, comienza a involucionar, a reducir su tamaño, y esto ocurre cuando todo el esmalte ya depositado se mineralizó completamente, ¿no? Cuando todo el esmalte se mineralizó, se calcificó, se cristalizó, formó estos cristales de hidroxiapatita y estos cristales se organizaron en estructuras prismáticas. Entonces, esto lleva a la regresión del ameloblasto. Entonces, un ameloblasto en regresión es un ameloblasto que deja de estar en una capa definida de células. Recuerden que los ameloblastos, cuando tenían la función de ser secretores y de ser absortivos, se disponían en una capa, en una hilera de células empalizadas, comunicados unos con otros a través de estos complejos, estas especializaciones de contacto o estos complejos de unión. Bueno, estas células entonces ya cuando están en un estadio de regresión dejan de estar en una capa definida de células, se desorganizan, ya no se distinguen las células, en este caso los ameloblastos que quedaron, ese 50% que quedó como células residuales, se mezclan con las del estrato intermedio, ya no se distinguen cuáles son ameloblastos, cuáles son células de estrato intermedio, porque además reducen su tamaño, se vuelven unas células cúbicas o células cilíndricas bajas. Entonces se fusionan con el resto de las capas del órgano del esmalte, las organelas, si las analizáramos por microscopía electrónica de transmisión, vamos a observar que disminuyen dramáticamente su volumen. El aparato de Golgi, que estaba inicialmente en el centro de las células, se desplaza hacia el polo distal de la célula. Y estas células entonces, estos ameloblastos regresionados involutivos, se van a fusionar con las células del estrato intermedio y del epitelio externo y forman en conjunto el epitelio reducido del órgano del esmalte. Esta estructura, esta mezcla de células, tiene una función muy importante porque la proliferación de este epitelio
va a permitir la degradación del tejido conectivo que separa a este epitelio del epitelio bucal, y esta degradación del tejido conectivo es importante para que el epitelio reducido del órgano del esmalte se fusione con el epitelio bucal y se permita la erupción del elemento dental, ¿sí? Entonces, este epitelio reducido del órgano del esmalte va a proteger al esmalte maduro del tejido conectivo, lo va a proteger hasta la erupción del elemento dental. Una vez que el elemento dental llega a la etapa en la que tiene que erupcionar y aparecer en cavidad bucal, esta estructura se va a fusionar con el epitelio bucal. ¿Cómo hace para fusionarse con el epitelio bucal? Tiene que romper este intermediario que es el tejido conectivo. ¿Cómo lo rompe? Bueno, lo rompe secretando enzimas que van a permitir su lisis, su degradación. El último producto de secreción de los ameloblastos se denomina cutícula primaria o membrana de Nasmyth. Ese es el último producto de secreción de estos ameloblastos involutivos. Que recuerden, esta membrana de Nasmyth es una cutícula, es una película que recubre la corona de los elementos dentarios hasta cuando estos erupcionan, aparecen en cavidad bucal, y esta cutícula, una vez que el elemento dental entra en contacto con el antagónico, comienza a desaparecer, a degradarse, pero puede persistir en los dientes jóvenes a nivel de las superficies proximales y a nivel del área cervical. Bueno, y una vez que el ameloblasto involucionó y se mezcló con las células restantes del órgano del esmalte para formar el epitelio reducido del órgano del esmalte, sobreviene la etapa desmolítica, donde el ameloblasto se atrofia progresivamente y se atrofia además el tejido conectivo que separa este epitelio reducido del órgano del esmalte del epitelio bucal. Recuerden que el epitelio reducido del órgano del esmalte, que estaba formado por ese 50% de ameloblastos que quedaron vivos, que no murieron por apoptosis, pero que involucionaron, que redujeron dramáticamente su tamaño y cambiaron la polaridad de sus organelas, esos ameloblastos se fusionan con el resto de las células del epitelio del órgano del esmalte, se fusionan con las células del estrato intermedio, forman este epitelio reducido. Este epitelio reducido dental secreta una serie de enzimas que van a degradar este tejido conectivo que separa inicialmente el epitelio bucal del epitelio reducido del órgano del esmalte. La degradación de este tejido conectivo es fundamental para que se dé la fusión del epitelio reducido con el epitelio bucal y de esa manera se promocione la erupción del elemento dental. Entonces, como lo ven, el epitelio reducido del órgano del esmalte prolifera y elabora enzimas que van a degradar este tejido conectivo, esa estructura intermediaria. ¿Para qué? Para permitir la fusión de este epitelio reducido con el epitelio bucal y favorecer la erupción del elemento dental. Entonces, la degradación de este tejido conectivo es un proceso que se conoce como desmólisis, por eso se llama etapa desmolítica, se da hacia el final del proceso ya de desarrollo del germen dental, donde este ya desarrolló todos sus tejidos y tiene que erupcionar a cavidad bucal, y para eso es necesario la degradación de este tejido conectivo, proceso conocido como desmólisis, gracias a una serie de enzimas aportadas por el epitelio reducido del órgano del esmalte. Ahora bien, está descrito que la degeneración prematura de este epitelio reducido del órgano del esmalte va a impedir la erupción dental, de ahí que una degeneración prematura de este órgano, de esta estructura residual, va a ser clave para impedir, digamos, retrasar la erupción dental o hacer que un diente quede retenido en los maxilares por años o por largo tiempo, ¿no? Que muchas veces se requiere tratamientos ortodónticos especiales para poder traer a esa pieza hacia cavidad bucal, ¿no es cierto?, para lograr su erupción. Entonces, justamente una de las causas que puede llevar a que la pieza quede retenida en los maxilares es la degeneración prematura de este epitelio reducido, ya que si degeneró prematuramente no alcanzó a emitir estas enzimas
para degradar este tejido conectivo y permitir la fusión de este epitelio bucal con este epitelio reducido y permitir finalmente la erupción del elemento dental en cavidad bucal. Bueno, y para terminar, hablar de una forma sintetizada de cómo se produce el depósito de los iones minerales y el crecimiento del cristal de hidroxiapatita. Bueno, justamente en la regulación del crecimiento del cristal de hidroxiapatita y en la morfología de estos cristales, cumplen un papel fundamental las proteínas estructurales de la matriz orgánica del esmalte, estas proteínas secretadas por el ameloblasto, desde que éste empieza siendo un ameloblasto joven con el aporte inicial de amelogeninas, hasta que éste termina siendo un ameloblasto secretivo, donde alcanza la máxima secreción de proteínas, de sustancia orgánica, que concomitantemente se va mineralizando por el aporte de iones de calcio y de fosfato que esta misma célula libera por el polo secretor rugoso y el polo secretor liso del proceso de Thomes, y a medida que va depositando estos iones minerales se va conformando entonces la sustancia cristalina y la orientación de estos cristales en el seno del prisma y finalmente la conformación del esmalte prismático. Entonces en este proceso cumple un papel muy importante las proteínas del esmalte. En el inicio del proceso de mineralización, la primera proteína que libera este ameloblasto secretor, la primera proteína que libera para iniciar el proceso de mineralización, que se inicia justamente acá a nivel de la conexión amelodentinal, es justamente la tuftelina y la cialofosfoproteína dentinaria, ¿no? La DSP junto con la tuftelina son las primeras proteínas que va a liberar este ameloblasto y las va a liberar acá, a este nivel, a nivel de la conexión amelodentinal. Esas proteínas son las responsables de iniciar el proceso de mineralización. ¿Por qué inician el proceso de mineralización? Porque tienen capacidad de pegarse a estos iones minerales, se pegan a la sustancia mineral y dan paso al proceso de hipermineralización que se produce a nivel de la conexión amelodentinal. Una vez que el ameloblasto, recuerden que la tuftelina era expresada inicialmente por el preameloblasto, cuando este preameloblasto se transforma entonces en un ameloblasto joven, este empieza ya la expresión y la secreción de las primeras amelogeninas. Las amelogeninas son proteínas esenciales, de hecho representan el 90% de esta matriz orgánica del esmalte. ¿Por qué? Porque estas proteínas son las responsables de regular y de modular y dar morfología al cristal de hidroxiapatita en crecimiento. En este caso los cristales son estas estructuras cilíndricas que estoy señalando. Estas estructuras, como ven, están rodeadas de unidades de amelogenina, ¿sí? El ameloblasto, que en este caso el proceso de Thomes lo tengo acá, este proceso de Thomes, recuerden, libera, entonces secreta la matriz orgánica con el 90% de amelogeninas como proteína más importante de esta matriz orgánica. Tienen que saber que estas amelogeninas se reúnen formando estructuras más grandes llamadas nanósferas, forman estructuras globulares llamadas nanósferas. Cada nanósfera, o sea, cada una de estas esferas es una nanósfera y cada nanósfera de amelogenina está constituida por alrededor de 100 monómeros de amelogeninas. Estas nanósferas de amelogeninas, que tienen alrededor de 20 nanómetros de diámetro, se disponen alrededor y entre los cristales de hidroxiapatita en crecimiento para regular el tamaño del cristal, para definir hasta dónde tiene que crecer este cristal en longitud y en sentido lateral y para modular su crecimiento. Estas proteínas, por ejemplo, son esenciales para que estos cristales de hidroxiapatita no se fusionen entre sí, sino que predomine su crecimiento en sentido longitudinal. Son esenciales estas amelogeninas para que no se produzca la fractura de estos cristales. Y ven que estas proteínas rodean a cada cristal de hidroxiapatita en desarrollo a manera de un rosario, ¿no? Los recubren como si fuera un rosario, básicamente,
una cobertura globulosa que evita que estos cristales se fracturen en el proceso de crecimiento, evita que se fusionen entre sí, ¿sí? Y evita o controla de alguna manera el crecimiento lateral. ¿Por qué? Porque el crecimiento lateral no tiene que ser tan enfático, es más importante el crecimiento en sentido longitudinal. Otra de las proteínas que va a formar parte de esta matriz reticular que controla la morfología y el crecimiento de estos cristales van a ser las enamelinas. Y hacia el final del proceso de mineralización se terminan produciendo o expresando y secretando las ameloblastinas. Las ameloblastinas también son proteínas aportadas por el ameloblasto secretor. ¿Y qué función cumplen las ameloblastinas? Bueno, su función va a ser delimitar el perfil de cada prisma y formar la vaina de los prismas. En formar esas estructuras tiene un papel central las ameloblastinas. Y como les dije, el aporte de iones de calcio y de fosfato es asimismo otorgado por el mismo ameloblasto a través de su proceso de Tomes, y para que los iones de calcio pasen desde el medio intracelular hacia el medio extracelular se logra gracias a las proteínas como la parvalbúmina, que regula justamente el transporte de calcio desde el medio intracelular al extracelular, y la TPasa dependiente de calcio, que la vamos a tener expresada a nivel de varias estructuras de este ameloblasto secretor. La vamos a tener a nivel de la membrana plasmática, la vamos a tener a nivel de las mitocondrias, a nivel del aparato de Golgi, y esa TPasa dependiente de calcio va a funcionar como una bomba que impulsa los iones de calcio desde el medio intracelular hacia el medio extracelular para depositarse sobre esta matriz orgánica y iniciar la cristalización, y estas amelogeninas serán entonces las responsables de mediar el crecimiento de este cristal, regular el crecimiento de este cristal, modular el crecimiento de este cristal, y además estas amelogeninas son fundamentales para inhibir el agregado, la adición de otras proteínas que van a estar rondeando por ahí en la matriz orgánica, como la albúmina. No es bueno, no es favorable que existan altas concentraciones de albúmina en la matriz orgánica del esmalte. ¿Por qué? Porque las albúminas son inhibidoras del crecimiento del cristal, inhiben la formación de los cristales de hidroxiapatita y se oponen al crecimiento del cristal. Entonces no es favorable que existan altos niveles de albúmina. De hecho, el exceso de albúmina por enfermedades, por ejemplo, del recién nacido, pueden mediar trastornos en la cristalización de la matriz orgánica y generar defectos en la formación del esmalte. Bueno, con esto hemos terminado entonces el capítulo de esmalte dental. Estas básicamente son las referencias que les recomiendo consultar para profundizar si desean esta clase. Muchas gracias.